Bueno, comienzo a grabar. Bien. Sí me escuchan todos, ¿verdad? Sí, profesor, sí lo escuchamos. Muy bien, gracias. Bien, entonces vamos a platicar hoy acerca del proyecto final. Cómo vamos a comenzar a abordarlo. Bien, habíamos platicado la vez pasada cuando les mostré el funcionamiento de BitTorrent, que nosotros tenemos peers, tenemos leechers y también tenemos algo que se le conoce como el tracker. Entonces, la versión mínima que nosotros esperamos ver en el proyecto es lo que estoy mostrando en pantalla. Al menos 3 peers que van a funcionar como seeders o leechers y que obviamente van a compartir al menos cada uno de ellos 3 archivos y adicionalmente el tracker, que es el que se va a encargar para esta versión que estoy yo ahorita compartiéndoles. Hay un solo tracker, pero se pueden proponer que haya más trackers o que haya otras versiones para trabajar. Otras versiones me refiero a otras modalidades en cuanto a los actores que participan en la descarga. Es decir, yo ahorita en esta versión que voy a mostrar solamente muestro un tracker que es el que me va a servir para monitorear la red. Pero hay otros esquemas donde en las redes BitTorrent proponen 2 o 3 trackers para que en caso de fallos no existan problemas. Pero bueno, entonces estos van a ser los elementos que nosotros vamos a trabajar. El servidor web como tal no es necesario que se desarrolle ni está contemplado que nosotros lo mostremos, ¿no? Aquí nada más es por la mecánica que sigue BitTorrent que nosotros descarguemos de algún servidor web el archivo torrent y entonces pues pueda ya posteriormente hacer la conexión como habíamos comentado. Descargo el archivo torrent, este archivo torrent trae la información para conectarme con un tracker y con ese tracker él me va a decir en dónde está el archivo que yo requiero, en qué IPs, en qué puertos y obviamente pues cómo me puedo ir haciendo la conexión con cada uno de ellos y comenzar con la descarga. Bueno, los archivos del proyecto que yo voy a ir mostrando, me refiero a este ejemplo que estoy yo platicándoles, ¿sí? No me refiero a que lo tengan que hacer forzosamente con este número de archivos, sino es, reitero, de referencia, ¿sí? ¿Sí? ¿Está Guzmán Velázquez Carla? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro, Carla? Sí, profesor. Bueno, gracias. Entonces, lo que yo hago aquí pues es nuevamente poner los pasos para la ejecución de este proyecto. Compilo todo. Lo primero que hago es crear un archivo torrent, ¿sí? Eso es lo primerito que yo debo de llevar a cabo. Crear el archivo torrent, que pues bueno, hay muchas referencias en la red. Ese no tiene mayor complicación, ahorita lo muestro. Y luego pues tengo que ejecutar mandando el número de puerto por el cual voy a recibir y pues si voy a ejecutar más de un cliente por equipo, pues asegurarme que el número de puerto es diferente para cada uno de ellos y que hay una distancia considerable entre cada uno de ellos. Esto de una distancia me refiero a que si yo inicio una comunicación en el puerto 4010, el siguiente cliente lo tengo que abrir en el puerto 4020. Al menos dejar 10 puertos de distancia entre cada conexión.
ahorita más adelante vamos a ver por qué razón, ¿no? Aquí en el ejemplo está corriendo el archivito, bueno, está la instrucción, no sé si se alcanza a ver, creo que por como tengo la pantalla, creo que hay que ponerlo un poquito más arriba, ahí está. Nosotros ponemos el comando de Java, este atributo que es de class path, para que se incluya allí una biblioteca de JSON. El archivo torrent, en particular en esta versión, lo vamos a trabajar con un formato JSON. Y para eso descargamos una biblioteca, ¿sí? Una biblioteca que permite trabajar con archivos JSON y enseguida el archivo, que en este caso es el PIR, el archivo código fuente que voy a ejecutar, que es el pir.java, y el puerto. Y si ven, aquí enseguida yo lo que hago es abrir otro PIR exactamente igualito, nada más que ahora lo hago en el puerto 6000, ¿sí? Permítanme un segundo, chicos, perdón. Ya, chicos, disculpen, es que me hablaban aquí. Bueno, entonces decía que tienen que estar con esta distancia los puertos por la simple y sencilla razón de que en este esquema que voy a utilizar únicamente abro sockets, no estoy utilizando una tecnología distribuida o una herramienta como RMI, como RPC, no estoy utilizando un web service, estoy utilizando única y exclusivamente los sockets, pero dotándolo de las estrategias distribuidas para que funcione. Recuerden que lo que queremos es transferir un archivo de cualquier tipo, texto, video, audio, y que este sea transferido a diversos equipos de manera simultánea y que obviamente pueda ser incluso reproducido mientras lo vamos recibiendo. Todo esto lo vamos a hacer nosotros nada más vía consola. Entonces déjenme mostrarles el archivo para que vayamos teniendo idea. Esta es la carpeta fuente donde yo tengo los archivos que vamos a trabajar. Si ustedes observan aquí, yo tengo varios archivos de tipo torrent. Voy a abrir uno a propósito para que lo veamos aquí. Esta es la información que hay disponible de ese archivo torrent. Y también voy a abrir este otro archivo que es el de video. Y si ven, pues bueno, va a cambiar sustancialmente lo que contiene un archivo tan pequeño como es el Tetris. Déjenme ver dónde dejé el archivo fuente. Este es el archivo fuente, ¿sí? Este es el archivo fuente, es un
mensajito de una captura de pantalla de Twitter. Si yo lo abro obviamente aquí en el editor, pues no tengo manera de observar la información que tenga porque está pues obviamente codificada, pero lo que me interesa que ustedes observen es lo siguiente. Este archivo video MP4, si ustedes lo ven aquí, pesa 7.9 megas. Lo que hacemos es convertirlo a un archivo torrent que se va a dividir en muchos pedacitos, no sé, cientos de pedazos. Cada uno de estos es un pedazo del archivo que nosotros codificamos. En el caso del archivo Tetris, como es una imagen, pues obviamente ocupa mucho menos información, ¿sí? Que el del video. Entonces, paso número 1, yo quiero transferir alguno de estos archivos que están en mi carpeta que se llama archivos, ya sea video, ya sea imagen, ya sea un PDF, etcétera, ¿sí? Entonces, si yo quiero transferirlos, lo primero que tengo que hacer es transformarlos, tener un código que me lo transforme a archivo de tipo torrent, un formato de tipo JSON, pero con la estructura de un archivo torrent. ¿Hasta aquí voy bien, chicos, chicas? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continúo acá de este lado. Entonces, esta es la arquitectura general que yo voy a tener de este proyecto que les estoy mostrando. Si ven, lo he dividido en 3 capas. Recuerden ustedes que cuando hablamos de capas, quiere decir que en cada capa hay al menos un par de archivos para que yo le pueda llamar capa de software. Entonces, aquí en esta primera capa, voy a tener lo que es mi archivo tracker. Este va a ser mi servidor web o el que la va a hacer de veces de servidor web. Es un archivo que va a entender el protocolo HTTP o incluso el protocolo HTTPS. ¿Sí? Luego tenemos que ver que si queremos ¿Perdón? cambiar el formato de nuestro vídeo. Sí. Ya. Ok. Bueno, continúo. Es que se escuchó. Entonces, en esta primera capa está el tracker y está otro archivo que se llama torrenttrack.java. Este es un archivo, como aquí lo dice, auxiliar. Va a tener una tabla de los clientes. Va a permitirme a mí manejar o gestionar la estructura de la tabla, pero no la inserción, el borrado, etcétera. No, lo que va a hacer Torrent Track es gestionarme la tablita para saber quién ingresó, quién está compartiendo cierto archivo, etcétera, ¿no? Regresándome aquí, es esta tablita que estoy hablando, donde dice, tú eres el nodo fulano, estás en la IP fulana, en el puerto sutano, y tienes todos estos archivos que vas a compartir. Obviamente, yo voy a necesitar otras columnas que me permitan a mí saber los archivos que va compartiendo, el porcentaje que tiene de cada uno de ellos, etcétera, ¿no? Entonces, esta tabla de clientes es esa a la que se refiere. El estatus, que ya dije qué porcentajes lleva de descarga o de borrado. Hay otra capa donde va a estar nuestro archivo principal, que es el peer.java. Este archivo peer.java, él se va a encargar de todo lo que es la gestión de los fragmentos indicados en el torrent. Yo tengo, por ejemplo, un archivo de 10 megas y supongamos que lo divido en 10 pedazos de 1 mega. Entonces voy a tener, pues, alguien que me tiene que indicar en qué orden debo de ir leyendo cada uno de esos pedazos, qué pasaría si pierdo uno de esos pedazos, y adicionalmente también, ¿qué pasa si el archivo en lugar de 10 megas pesa 100 megas? ¿Lo sigo dividiendo en 10 pedazos? ¿O por el tamaño que tiene, entonces tengo que dividirlo a lo mejor en
50 pedazos o 200 pedazos o 500 pedazos, 500 fragmentos del archivo, ¿sí? Eso es algo que el archivo peer.java en su código tiene que tener esa regla de negocio de decirme, ok, si el archivo pesa tantos megas o pesa más de tantos megas, lo vamos a dividir en tantos pedazos. O si la regla de negocio me va a decir, no importa el tamaño que tenga, yo siempre lo voy a dividir en 30, en 40, en 50 pedazos, pues así va a ser, ¿sí? Voy a tener otro archivo, como ven aquí en esta otra capa, en esta misma capa, perdón, que es el archivo peer connection. Ese me va a decir las conexiones que tenemos activas, porque puede ser que llegue un peer, esté conectado en la red y de repente por alguna razón se desconecte, la red le falle, etcétera. Entonces, aquí voy a administrar yo toda la información que tiene que ver únicamente con conexiones. Ese archivo no gestiona nada de archivos, no gestiona nada de sockets, solamente la información para que avisemos, oye, fulano ya lleva el 80%, oye, sutano tiene el 20%, sutano no está respondiendo, etcétera, ¿sí? Ahora, el archivo torrent.java, que es ya la tercera capa de mi software, ¿sí? Ese nada más va a tener los metadatos del archivo a compartir o recibir, es decir, cómo se llama, qué tamaño tiene, en cuántos fragmentos quedó dividido, en cuántas redes BitTorrent está participando, si nada más comparte 5 archivos pero consume 20, etcétera, ¿sí? Aquí se utiliza una técnica de MD5, seguramente en teoría de la información o en seguridad, los que ya la hayan llevado escucharon de este MD5. No sé si me pueda alguien apoyar diciéndome si alguien sí ya lo vio o no, de los que ya llevaron teoría de la información o en alguna otra materia. No sé si hay alguien que recuerde esta técnica, algoritmo MD5. Ok, Enrique. Sí, Enrique, Eh, ¿me apoyas nada más comentando para qué se usó, para qué lo usaste, etcétera? sí, claro, es para cifrado, básicamente. Eh, o bueno, yo lo uso para eso. No lo vi en la escuela, pero se usa mucho para hashing. Ah, pero, o sea, ¿y ya llevaste teoría de la información? Perdón, gracias, Enrique. Ya, pero no, en teoría la información no se ve ahí como tal. Bueno, Qué raro. yo no lo vi. Ah, bueno, ok. ¿Y seguridad de la información? ¿Ya llevaste? Seguridad en redes sí, pero tampoco, no la vi. Tampoco. Bueno, deberían de haberlo visto. Bueno, Tal vez si se no ve en yo, criptografía, profe. sí, tal vez en criptografía ahí, tal vez se toque. Se me hace un poco raro porque, o sea, al menos digamos como conocerlo, porque obviamente una práctica, un ejercicio, sí, solamente hasta criptografía, pero al menos conocerlo. Pero bueno, gracias Enrique por apoyarme. Sí, como dices, es para cifrar y aquí pues lo vamos a utilizar en el ejemplo para comprobar la validez de cada fragmento. En particular, esta parte de Diffie-Hellman y de MD5 es algo adicional que yo voy a explicar en este ejemplo, pero que no es un requisito para la materia, porque obviamente no todos han llevado cifrado, no todos son pues ya con cierta madurez o con cierto manejo que tengan en lo que tiene que ver cifrado de la información. No puedo pedir que se incluya en el proyecto como un requisito porque aún no todos lo han llevado y aún cuando lo hubiesen llevado, pues eleva un poco la complejidad del proyecto, aunque también puedo utilizar una biblioteca, ¿no? Pero aquí en el proyecto, como BitTorrent pide que utilices algún esquema de cifrado para, pues, garantizar de alguna manera la confiabilidad de la transferencia de la información, por eso se incluye, ¿no? Pero digamos que esta capa como tal, yo podría, pues, no utilizarla. Lo único que voy a tener como problema, pues, es que voy a enviar información literalmente expuesta, o como se dice popularmente, desnuda,
que cualquiera la podría ver, lo cual pues obviamente nunca va a ser algo pues sugerido, ¿no? O deseable. Bien, ahora, este archivo que aparece aquí al fondo es una biblioteca de JSON que está disponible para Java y pues es un parser de JSON o de XML. No es otra cosa más que código fuente de Java que a mí me va a permitir entender y escribir, leer archivos en formato de JSON. Es para lo único que nos va a servir esta biblioteca y que en particular aquí nos sirve para, a partir del archivo fuente, como vimos hace un momento, a partir de este archivo, por ejemplo, video.torrent, ¿sí? Perdón, no es este, es así, ¿ok? De este archivo video mp4, yo lo transforme en un archivo video.torrent, que si tú ves, mira, pues aquí pesa 3K, ¿verdad? Comparado con los, creo que eran, ¿qué? 7.9 megas del video que tiene, ¿no? Entonces, bueno, continúo. De esta manera, necesito que tú entonces, lo primero que debes de tener claro es que yo necesito hacer esa creación de ese archivo torrent. Alguien que guste participar y que me quisiese decir hasta ahorita con lo que he platicado, ¿por qué necesito ese archivo .torrent? ¿Por qué debe de ser lo primero que debo de hacer para comenzar a explicar este código? ¿Alguien que quisiese participar o comentar, aunque sea como idea? También me sirve para yo saber si se está entendiendo o si estoy hablando de algo que todavía no queda muy claro. Profesor. A ver, Alan, sí, te escucho, gracias. Bueno, es que este archivo torrent, pues tendría que ser la base de nuestro proyecto si es BigTorrent, ya que es el archivo que nos va a ir dando, pues, los datos que podemos ir descargando. Ahí es donde están ya fraccionados, ¿no? Y entonces, si podemos ir descargándolos, pues, si no tenemos el torrent, no habría de dónde descargar esos datos. Sí, gracias, Alan. Sí, Nada. en particular, sí es esa, pues, la razón principal, que el archivo, este archivo de torrent, si yo lo observo como hace rato se los platiqué, y que aquí lo estoy mostrando, tiene la información de cómo se llama el archivo fuente, pero tiene algo más importante. Dice el tracker, o sea, por así decirlo, el policía que controla mi red BitTorrent y que es con quien debo de llegar para tener acceso a esa red BitTorrent, porque hay muchas redes BitTorrent, me dice, aquí está, mira. Bueno, aquí en particular está en localhost, ¿sí? Y en el puerto 5000, pero esta podría ser una IP que estuviera en la red. Entonces, por esa razón, yo necesito crear primero este archivo. Primero, el archivo torrent lo necesito crear para que contenga la información de dónde vive, en cuántos fragmentos va a estar dividido, obviamente con qué identificador cada fragmento lo voy a representar, y que eso trato yo de ejemplificarlo aquí, ¿sí? Necesito un identificador único por cada archivo torrent y obviamente por cada fragmento, ¿no? O por cada parte del archivo. Aquí puse otra vez, ¿no? La imagencita donde están los torrents, el archivo tetris.torrent, y aquí está su ID, ¿sí? Para que quede un poquito más claro con respecto a esto de este identificador, supongan ustedes que aquí tengo esta palabra que dice Hello World y su representación, miren si ustedes la ven aquí, como yo, pues al sumarla, me regresa un identificador, su representación en hexadecimal, para este caso, ¿no? En particular que estoy mostrando en el slide.
y cómo genero un identificador que me va a permitir saber que ese es el identificador único para ese fragmento del archivo. Entonces, aquí estoy hablando de, con esta instrucción pongo pues a trabajar mi proyecto, ¿sí? Y si ustedes ven, aquí lo puse, ¿sí? Java, CP, JSON, bla, 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 que no es otra cosa más que nada más le estoy diciendo, ejecuta el archivo torrent, ¿sí? Incluyendo la biblioteca de JSON, para que entiendas el JSON, ¿sí? En localhost, que es mi IP pues local, en el puerto 5000, y el archivo tetris.jpg. En esta instrucción, lo que estoy haciendo nada más es decirle, quiero que crees a partir del archivo tetris.jpg, crees el archivo tetris.torrent, ¿no? Y que eso es lo que ocurre o lo que trato yo de representar aquí en esta imagen, ¿sí? ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? ¿Voy bien? ¿Puede repetir la parte del localhost y el puerto 500? Digo, 5000, perdón. Si no te escuché bien, Arturo, ¿cuál era la pregunta? Ah, sí, ¿se puede volver a repetir la parte del localhost y el puerto 5000 de la Sí, consola, por favor? ok, sí. Aquí nada más lo que estoy haciendo, reitero, es ejecutar mi código que se llama torrent, o sea, tengo un archivo torrent.java, y le paso como parámetros que el archivo fuente, este archivo tetris.jpg, vive en esta dirección IP, que en este caso es localhost, ¿no? Que es que es el nombre que siempre le damos a nuestra máquina en la red, ¿sí? Y el puerto en el cual quiero que empiece a escuchar o se cree, a partir del cual vamos a hacer la conexión, para que ahí quede grabado en el archivo torrent. O sea, aquí tengo el tetris.jpg y si observan ustedes, aquí este que aparece aquí abajo, este que está aquí, es el tetris.torrent. Y aquí quedó que dice el puerto del tracker es el 5000, por eso aquí yo se lo puse. Vas a estar disponible el archivo tetris.torrent en el puerto 5000 y en esta dirección IP localhost. Y el archivo al cual vas a hacer referencia es el archivo tetris.jpg, ¿sí? Para poder construir este archivo tetris.torrent, ¿sí? Forzosamente necesito la biblioteca de JSON para que él le dé esta estructura de tipo JSON y así quede mi archivo .torrent, que este va a ser en particular, si me regreso un poco, estoy hablando de que a mí me van a mandar este archivo .torrent, este que acabo de mostrar en pantalla hace un momento, es el que me van a enviar y de ahí yo tengo que aprender a leer ese archivo torrent para saber, ok, está en esta IP, está en este puerto y entonces le voy a decir al tracker, oye, yo quiero el archivo tetris.jpg, extraje de aquí la IP y el puerto y por eso te estoy haciendo la invocación o el llamado o la solicitud. Y el tracker lo que va a hacer es responderme con esta lista de peers para decirme, ok, aquí te van la lista de quienes tienen el archivo que a ti te interesa y obviamente en qué IPs o en qué puertos está trabajando. ¿Sí? No sé si me expliqué, Arturo. Sí, profesor, gracias. Sí, bueno, perfecto. Entonces continuamos. Lo que sigue ahora, ya que yo generé el archivo torrent, lo que sigue ahora es distribuir a los peers, o distribuirlo, mejor dicho, ponerlo a disposición a todos los peers que estén en la red para empezar a compartir. Y esto lo hago con otro archivo que es Java
y es el archivo tracker, perdón, que es con el comando de Java y el archivo tracker y en el puerto 5000. Y aquí pues ya me dice, ¿no? Ya empecé a trabajar y por eso me manda este mensajito de tracker listo, ¿no? De hecho, me voy a pasar aquí a la consola. Déjenme ver en dónde quedé. Sí, estoy en descargas. Para mostrarlo así, nada más para que se vaya. Consiste en español. ¿Dónde lo dejé? Es lo más fácil. Ya lo tengo ahí. Ok, ahí estamos. Aquí está, ¿no? Pues me regreso un poco nada más también para irlo viendo. Quería primero comentar esta parte y luego ya pasarme a empezar a verlo. Entonces ahí pongo esto. Aquí ya me dice, ¿no? Por ejemplo, que el torrent está creado. Vamos a... Yo mismo me pierdo ya aquí entre tanta cosa que tengo. Permítanme. Esto ya es la carpeta. Raro. A ver, ¿qué me parece? Aquí está, ahora sí. Si yo, por ejemplo, borro este archivo Tetris, no es cierto, tengo que borrar el torrent. Voy a borrar este archivo torrent. Voy a dejar esta ventana aquí para que se pueda apreciar. Aquí ahorita que corra otra vez este comando, deberemos de observar cómo de este archivo, tetris.jpg, aquí en la carpeta de torrent, se va a crear un archivo tetris.jpg, ¿no? Entonces otra vez lo ejecuto. Ya lo vieron aquí. Se acaba de generar ese archivo tetris.torrent y para que lo volvamos a ver, lo arrastro y ahí está, ¿no? Me dice que esta es la pieza 1, que la última pieza es este 27017, que está en la carpeta archivos, como vemos aquí, archivos tetris.jpg, que el tracker o el monitor de la red BitTorrent donde va a vivir está en localhost, en esta IP, y su nombre del archivo fuente es tetris.jpg, ¿no? Va a tener este checksum, este es el puerto del tracker y este es el ID que se generó o el cifrado que quedó a partir del uso de MD5, ¿sí? Entonces, hasta aquí voy mostrando esta primera parte, ¿sí? Aquí ya tenemos el torrent creado y pues bueno, continuamos, ¿sí? Ahora dice aquí que este es para arrancar el tracker, ¿sí? Ahí ya copié y bueno, aquí quedó, ¿no? ¿Sí?
tracker 5000, ahí está el tracker en el puerto 5000. Y bueno, dice aquí, el tracker va a funcionar en el puerto 5000, mientras que el PIR 1 empezará a ocupar los puertos a partir del 4000. Esto es algo que yo aquí propongo. En realidad tú puedes hacer que empiecen desde cualquier número de puerto. Y puse que el PIR 2 a partir del 6000, ¿sí? Y enseguida el PIR que va a fungir como SID se va a reportar con el tracker indicándole que va a participar en el enjambre, en todo el enjambre de la red, ¿sí? Y cuáles fragmentos posee del archivo. En este caso del archivo Tetris, por ejemplo, y que bueno, él va a tener todos los fragmentos del archivo. Recuerden que la idea es que yo puedo conectarme a la red, consumir un poco del archivo y retirarme y regresar en varias sesiones, ¿no? Hasta que ya haya consumido todos los fragmentos y obviamente pueda formar el archivo como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, como pequeño o primer resumen, yo tengo aquí el archivo torrent que va a cumplir con todas las características del protocolo torrent para ser compartido en un enjambre. Voy a tener un archivo tracker, que este va a ser un servicio de HTTP, que lo único que va a tener es pues la información, como ya dije, de dónde viven cada uno de estos nodos y en qué redes BitTorrent participan, ¿sí? Y pues bueno, este PIR es el interesante porque tiene código para convertirse en CIDR o para convertirse en Leecher. ¿Esto qué significa? Que cuando él quiera va a actuar como un servidor y cuando él quiera va a actuar como un cliente o incluso se va a comportar como servidor y como cliente al mismo tiempo. Esta es, digamos, la parte más interesante que hay del protocolo BitTorrent, el hecho de que el código que inicialmente fue pensado como servidor también puede operar como cliente o incluso como ambos, ¿sí? Y eso, si yo lo veo pues en el código, así rápido, estoy hablando, si ustedes se fijan aquí para este ejemplo que voy a mostrar, de 500 líneas para el PIR, ¿sí? Y para el tracker de 90 líneas. El tracker, si vemos, pues está mucho más ligero, mucho más sencillo de llevar a cabo. El PIR es uno de los más, pues si no por así decirlo, el más extenso, que obviamente hay más archivos que aquí van a estar trabajando, pero cada uno de ellos va a llevar su complejidad, ¿sí? Estos voy a ir haciendo una explicación de cada uno de ellos hasta que los veamos ya incluso como les platiqué, que yo abra varias ventanas y yo empiece a ver cómo transfiero archivos entre las ventanas, empiezo a recibir la información y empiezo pues obviamente a poder detener o tirar algún nodo de mi red a propósito y observar cómo se recupera, es decir, se puede volver a conectar y la red sigue operando y como si nada hubiese pasado, sigue recibiendo la información en el último punto donde se quedó y eso es lo que le da la versatilidad y digamos la ventaja de decidir a alguien utilizar una red BitTorrent que tiene mucho de distribuido. ¿En qué momento tiene de distribuido? En el momento en el que observa que algún nodo se cae, continúa operando, no detiene su ejecución porque algún nodo ya no está en la red y cuando vuelve a conectarse ese nodo, lo sigue tratando con la misma transparencia como si no se hubiese ido nunca. Otra cosa que tiene como distribuido es que cuando empieza a recibir muchas solicitudes de un mismo archivo, el tracker mismo tiene definido en su código la regla de negocio que le permite decir, bueno, pues estamos recibiendo muchas peticiones, entonces vamos no solamente a transferirlos a con quien tenga el archivo,
que desean, sino además a abrir más puertos para que puedan ir atendiendo a más peers. Por esa razón, cuando yo platiqué hace un momento la distancia que tiene que ver entre un puerto y otro, tiene que ver con esto. Aquí yo tengo un puerto abierto, 2 puertos abiertos, aquí estoy recibiendo, son 3 puertos abiertos. ¿Qué pasaría si esto hago que sean 20 peers más? Pues tendría 60 conexiones adicionales. Aquí aparece la primera desventaja de este enfoque que yo estoy proponiendo, un enfoque basado únicamente en sockets, que obviamente trabaja con hilos, pero aún así se ve de inmediato que cuando la red empiece a tener un gran número de nodos, la administración de conexiones se va a hacer un problema. Ahorita ya dije, si son 20, tendría 60 conexiones, bueno, 60 sockets y 60 puertos abiertos. Si hablara de que ya fueran 100, tendría 300 y pueden ser muchos más, dependiendo de si de repente el tracker decide preguntarme cómo estás. ¿Estás vivo? O sea, me haga un ping y yo le pueda contestar y no llegue un momento en el que me sature de tantas conexiones. Mi intención de mostrárselos así es para que observen por qué en estos escenarios necesito algo distribuido y no puedo resolverlo únicamente a través de sockets, pero es algo que vamos a ir viendo ya en la ejecución. Ahorita lo que quise hacer en la parte teórica es mostrar de manera muy general cómo va a ir funcionando esto. El miércoles lo presentaré ya con la terminal y transfiriendo archivos y comenzaré a explicar, cada uno de ellos. Pero ustedes, reitero, no tienen que seguir como receta de cocina esto que estoy platicando. Ustedes únicamente pueden tomarlo de referencia y ustedes retomar, eso sí, algunas cosas si así lo desean, o ustedes definir sus propias políticas, pero la misión al final del día es simplemente, tengo un archivo que quiero que pueda ser descargado, transferido hacia más de 2 nodos de manera simultánea y que si hay desconexiones se pueda volver a comenzar desde donde se había quedado inicialmente, que no sea una descarga desde cero. Si se quedó en el 90% del archivo, la próxima vez que se vuelve a conectar, continúa a partir de ese 90% del archivo. ¿Sí? Chicos, chicas, ¿alguna pregunta, comentario? No, profesor. ¿No? No, profesor. Bueno, entonces, en este caso, como acabo de comentar, el día miércoles voy a mostrar ya la funcionalidad completa y comenzaré con este archivo de la creación del torrent, ¿sí? Con este archivito que está aquí. El miércoles no hay clases, entonces el viernes, ¿no? Miércoles no hay clases, que bueno, ni me había fijado. Entonces será el viernes. Sí, comenzaré con este archivo que es el torrent. Me voy a ir adelantando un poquito, también es un archivo un poquito extenso, pero vamos a ir por secciones. Para mí lo interesante o lo que me interesa que ustedes puedan visualizar es lo siguiente. Bueno, vamos a ponerlo así. Primero, la clase torrent, como su nombre lo indica, la idea es toma un archivo fuente, JPG, video, lo que tú quieras, y lo va a transformar a ese archivo torrent. Lo primero, yo tengo que decidir cuál es el tamaño máximo en el cual voy a fragmentar el archivo. Bueno, pues entonces aquí pongo este de 102.400 bytes. Ese es
el tamaño máximo. Ahora, ¿cuántas conexiones voy a permitir de manera concurrente? Podría dejarlo abierto y decir, pues va a haber 50 conexiones, o 100, o 500, o N. Pero por cuestiones de los ambientes locales que estamos trabajando, y aunque vamos a utilizar la red de Amazon, también estamos limitados en créditos. Poner un número muy amplio de conexiones podría para mí representarme pues tener que pagarle a Amazon, lo cual pues ninguno de nosotros vamos a hacer. Entonces por esa razón se pone un número de conexiones. Aquí está el algoritmo de hash. Les voy a pedir que por pura curiosidad lo googleen, también vean en Java las tablas hash, googleenlo, no les lleva más de 5 minutos cada una para más o menos entenderse, y que vean ustedes cómo aquí voy a ir construyendo mi archivo torrent, tal como lo vieron ustedes aquí, o mejor dicho, con uno más pequeño aquí y aquí, esto que dice ID, tracker, puerto tracker, ¿sí? Está puesto aquí, ¿verdad? ID, puerto tracker, son cada uno de estos que van apareciendo aquí, ¿sí? Y este código es el que permite a mí construir estos archivos torrent. Entonces, bueno, pues ya me dijeron que, bueno, no me he fijado que dicen el miércoles no hay clase, entonces el viernes, y así iré avanzando en presentar todo el proyecto de tal manera que lo podamos ver operando hasta este punto, ¿no? O sea, desde el inicio, como ya lo dije aquí, que yo empiezo aquí, me anuncio, me responde, me conecto con cada uno de los peers, empiezo a transferir y a recibir, ¿sí? Y adicionalmente le voy comunicando al tracker cómo voy. Llevo ya el 30%, llevo el 20%, ya acabé, muchas gracias, ya me voy. Y es todo lo que vamos a hacer. Si ven, el proyecto no es muy complejo, sin embargo, por la naturaleza que es seguir un protocolo oficial como es el de BitTorrent, eso nos lleva a nosotros bastante tiempo, ¿no? Entonces, por esa razón, es que se tiene que poner pues ese límite, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchachos, que tengan buena tarde y los veo entonces el viernes. Sí, profesor, gracias. Gracias, profesor. Nos vemos. Gracias, Profesor, profe. Buen día. Hasta ¿nos luego. podría dedicar los últimos minutos profe. de la clase para aclarar una duda de la práctica? Sí, Intenté lo que usted nos recomendó el día de ayer, sí. pero se nos pasmó la computadora. No sé qué prosiga. ¿Cómo que se pasmó? Sí, la computadora ya no siguió ejecutando, se quedó grabada, no avanzó. Tuvimos que apagarla y intentarlo de nuevo, pero sucedió lo mismo. O sea, cuando ustedes intentaban configurar su ClassPad, se trababa Sí, profesor. y lo hacían como con privilegio Ajá, de es que, bueno, lo que administrador. pasa es que, sí, lo que pasa es que, bueno, yo en lo personal no tengo un Linux nativo, tengo lo que es una máquina virtual, entonces de vez en cuando, pues, bueno, hasta esta práctica no nos había como tal, pues, presentado problemas, pero pues ahora sí que pues, no, no sabemos qué hacer porque en la computadora de mis compañeros no funciona y ellos tienen Linux nativo, en la mía tampoco, tengo la máquina virtual, entonces como que sí estamos un poco atorados porque el server de plano no nos deja levantarlo. Haciendo unas pequeñas pruebas en una de las prácticas, a mí sí me salía servidor listo y después de eso se trabó y ya no me quiso dejar hacer nada. Y ya que volví a reiniciar la máquina virtual y volví a intentar levantar el server, ya no me dejó. Sí, se me hace muy extraño. Y si intentan bajar algún Docker que tenga la distribución de Linux y ahí hacerlo, me parecería que sería mejor que a que utilices la máquina virtual si es que tienes muy poca RAM, pero
no debería de existir problema. No recuerdo si no fue con ustedes, Carla, cuando les habilité yo una máquina virtual, pero del servidor, o sea, No, del de profesor. UPITA. No fue Porque con si no, nosotros. bueno, No, profesor. lo que podemos hacer es eso. Número uno, que ustedes intenten bajar un Docker de Linux para que ahí la puedan ejecutar. Si eso no tiene éxito, entonces envíenme un correo solicitándome una máquina virtual por un par de días o 3 días a lo más. Y yo les asigno una máquina virtual de Linux que estaría en el servidor. O sea, ustedes tendrían pues más de 60 gigas de RAM disponibles para ustedes, lo cual es pues excesivo, ¿no? Aunque sea un ejercicio tan simple, pero para que puedan llevar a cabo la ejecución de la práctica. ¿Sí? Profesor. Bueno, de Y lo, hecho, y, sí, perdón, y lo díganos. mismo para los demás, ¿eh? Si alguien tiene también este tipo de problemas, pues puedo asignar máquinas virtuales por algunos días para que la puedan ejecutar la práctica, si es que hubo algún problema similar. Sí, Carla, perdón, te escucho. No se preocupe, que sí, que muchas gracias. Pues vamos a intentar eso y a ver, esperemos que nos resulte. Sí, porque lo que me estás diciendo suena como más a una cuestión de capacidad del equipo de cómputo que Bueno, a le un digo que lo problema. personal, pues a mí nunca se me había trabado. O sea, hemos trabajado las otras prácticas con Hamachi, los servicios levantados y demás, y no nos había pasado nunca esto. En esta no sé por qué, como que se puso de acuerdo la práctica para no dejarnos hacer nada con mis compañeros y conmigo. Entonces, pues sí, hemos Sí, tenido preguntas por ahí. ok. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? No, creo que no. ¿No? Bueno, muchachos, pues buenas tardes y nos vemos el viernes. Gracias. Igualmente nos vemos. Igualmente, profesor, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego.